Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión, como en todos los días, como cada segundo día, como les mencioné, estoy iniciando una sesión de videos cada 2 días para tratar de explicarles algunas de las cosas que tuve programadas, pero que por el tiempo y por la facilidad pues no terminé de hacer. Y pues en esta ocasión, como ya vieron en el título, pues nos va a tocar hablar por unas grandes generalidades, además del cultivo del girasol de corte, tanto como el girasol para semilla. Pero bueno, continuando, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Como ya saben, en el canal ya tenemos algunos videos sobre girasol y este es alguno de ellos, o bueno, es el comienzo de alguno de ellos. Fue básicamente el cómo germinarlas y el cultivo básico de alguno de ellos. Y bueno, lo principal, una de las recomendaciones es pues hacer una especie de test para saber cuántas van a llegar a germinar. De hecho, actualmente ya con esta técnica yo lo que más recomiendo es germinarlas así, con el método de el recipiente hermético, una pequeña capa de papel, semillas encima, otra pequeña capa de papel, humedecerlo, cerrar el recipiente y regar cada 2 o cada tercer día para colocar solamente unas pocas gotas. Únicamente tenemos que revisar que el papel se encuentre así, se encuentre húmedo, es lo más importante. Una vez que empiecen a germinar, como es el caso de lo que están viendo, de que ya han empezado a brotar, ya tienen las raíces e incluso empiezan a generarse esta especie como de apariencia de hongo, es decir, esta parte que tiene una pequeña cantidad como que de algodón en la base de la raíz. Esto es que ya está empezando a generar pelos radicales para empezar a absorber pues mucha más agua. Este es el punto. Esta es la recomendación, germinarlas así, y una vez que empiecen a brotar, yo las trasplantaría directamente a el espacio definitivo. Es decir, si las vas a sembrar en maceta o en el terreno, yo recomendaría sembrarlas ya directamente, es decir, a la maceta definitiva o al terreno definitivo. ¿Por qué? Bueno, es una planta muy vigorosa, muy fuerte y crece rapidísimo. Y por lo general, en mi caso, lamentablemente yo he tenido muchos problemas de etiolación porque es una planta que requiere muchísimo sol y no importa en dónde la coloque, no recibe la cantidad suficiente. Entonces por eso les recomiendo eso, trasplántala directamente a su lugar definitivo y obviamente trata de que tenga la mayor cantidad de luz solar. Es un cultivo primaveral, es decir, después de que termina el invierno es lo más importante sembrarlas porque quieren muchísima luz y muchísimo tiempo. Entonces durante el invierno y el otoño se van a empezar a etiolar si es que no tienen suficiente luz, porque si llegan a aguantar un poquito el frío, aunque también deben tener eso muy claro. Hay partes donde hace demasiado frío y pues obviamente las plantas, como son de primavera a verano, pues no lo van a tolerar. Además es un cultivo muy rápido, es decir, en aproximadamente 1-2 meses vamos a empezar a tener ya algunas flores. Y obviamente eso depende de la variedad. En mi caso voy a sembrar unas que se llaman girasol gigante, que van a tardar aproximadamente 3 meses en desarrollar ya las flores y tal vez hasta el algunas tal vez en el tercero u otras en el cuarto, eso dependerá de la temperatura. Van a generar ya las semillas y vamos ya a poder recolectarlas. En este caso, como pueden ver en el video que hice hace ya algunos años, donde las sembré en tezoncle, pues lo único que hice fue pasarlas a esta especie de semilleros como para ahorrarme espacio, porque pues en ese entonces no tenía la facilidad de trasplantarlas tan rápido. Lo que recomendaba aquí era un sustrato con una gran cantidad igual de nutrientes, porque al ser una planta muy vigorosa que crece muy rápido, pues obviamente también va a necesitar muchísimos nutrientes, ¿ok? Entonces de eso debemos de tenerlo en cuenta. ¿Qué hice yo? Coloqué la mitad de humus de lombriz, una cuarta parte de turba y una cuarta parte de perlita. Esto para ayudar a, ya saben todo lo que contiene, el humus de lombriz, nutrientes, la perlita ayuda a la porosidad y la turba ayuda a retener humedad y a que el sustrato sea bastante ligero. Y como les decía, en ese video lo que hice fue trasplantarlas a tezoncle y van a recibir una nutrición por medio de solución nutritiva, es decir, el tezoncle no aporta nada y el agua tampoco, entonces van a recibir nutrientes por medio de la solución nutritiva que se va a ir aportando con el riego. Eso es, a esto le decimos semi hidropónico, y vamos a hacer una especie de experimento similar en donde voy a ocupar yo unos botes de 20 litros, estas son macetas de 15 litros y lo que voy a hacer es estarlas regando con solución nutritiva, y como estas macetas no tienen drenaje, pues voy a tratar de hacer que toda el agua que estoy usando, pues al no drenarse, ayude a que la planta siempre esté húmeda, se desarrolle lo mejor posible, aunque obviamente dependiendo del cultivo y dependiendo de las personas y las condiciones climáticas, pues esto puede variar. En mi condición yo me encuentro en el Estado de México, un clima templado, no muy caluroso,
y también con un invierno no muy frío, entonces las plantas se desarrollaron perfectamente. Y como les decía, hay varias alternativas. Otra de las alternativas para germinarlas es un sustrato con un poquito de nutrientes, como puede ser mitad turba, mitad vermiculita y un poco de humus de lombriz. Esto es como para empezar a que empiecen a desarrollarse. Coloqué las semillas encima y después la tapé con vermiculita. Yo ocupo la vermiculita para cubrirlas porque es un sustrato extremadamente ligero, absorbe muchísima humedad y nos va a ayudar a retener algunos nutrientes que lleguemos a aportarle con el riego. Esto es un poquito complicado medio de explicar, pero este tipo de sustrato es un mineral que lo que hace es retener los nutrientes cuando están muy disponibles en el agua, es decir, cuando hay muchos nutrientes disueltos en el agua, lo que hace es retenerlos para que no vayan a afectar a la planta, y en el momento en que la planta los vaya necesitando, este sustrato va a ir liberándolos poco a poco. Este es el resultado después de 3 semanas. Como les decía, crecen rapidísimo. Ustedes saben que el jitomate se trasplanta a las 4 o hasta las 5 semanas, dependiendo igual de las temperaturas. Pero miren, son los girasoles con 3 semanas. Este es el tamaño que tienen. Ya sacaron 3 hojas verdaderas, entonces, mejor dicho, 3 pares de hojas verdaderas, entonces el desarrollo es rapidísimo. Y estas son algunas otras que se quedaron rezagadas y que voy a mostrarles el cómo las trasplanto. Como pudieron notar, es muy básico. Lo único que hice fue regar la maceta y que estuviera bien hidratada para que fuera más fácil retirarla de la maceta. Aprieto un poquito los bordes y saco completamente las plantas después de la 3ª semana. Estas, como les digo, estaban un poquito rezagadas, entonces pues se ven un poquito etioladas, y es lo que les mencionaba. Tenemos que cuidar mucho la iluminación, porque es una planta que requiere muchísimo sol. El punto es de que ahora también lo importante es la nutrición, y por eso esta maceta tiene un aproximadamente 20% de humus de lombriz. Como pueden ver, es una maceta de 15 litros, entonces lo mezclé con un poquito de tierra vegetal o tierra para semilleros. La puedes encontrar en algún vivero como tierra preparada, o igual puedes preguntarle al viverista si te puede vender un tipo de tierra específico para maceta para cultivar flores, y por lo general te va a dar esto, lo que es, te digo, tierra preparada, o puede llegar a venderte algún sustrato un poquito más elaborado, y pues ya dependerá de ahí el precio. Si no tienes nada de esto y quieres aventarte a cultivarlo, pues lo único que te recomendaría es que con la tierra que tengas trates de mejorarla con un poquito de arena, un poco, no demasiada, y agregar los nutrientes de la mejor forma posible. Es decir, trata de hacer composta e ir agregándola poco a poco a la planta mientras la va necesitando, para que de esta forma pues se siga desarrollando. Estas ya tienen 2 meses, el desarrollo es rapidísimo, como les decía, y como pueden notar, crece muy grande, tiene unas hojas muy grandes. Entonces, en mi caso, igual, otro problema que yo cometí, o otro error que cometí, fue el colocarlas dentro de mi invernadero, que tiene un plástico blanco que genera un 20 o un 15% de sombra, y esto hace que pues la planta no reciba por completo el espectro de luz, y esto hace que pues la planta se tenga que etiolar y tenga que generar hojas aún más grandes si es que tiene la nutrición suficiente. Pero bueno, aquí es como estamos viendo algunas de las que ya lograron abrir, algunos capullos que ya lograron abrir, mientras que tenemos por ahí uno que otro oculto todavía que se siguen desarrollando. Como les mencionaba, algunas de las cosas que debemos de tener en cuenta en el cultivo de esta planta es el riego. Como les decía, es una planta vigorosa y notarán que consume muchísima agua. Entonces 2 o hasta 3 litros de agua yo llegaba a agregarles durante este periodo, porque con muy poco y con el sol de la primavera y el verano pues se deshidrataban rapidísimo, y lo que queremos es que las plantas nunca tengan un momento de estrés, porque eso va a afectar al tamaño de la flor. Y pues por supuesto, si queremos tanto flor de corte como flor para semilla, porque ya ven que las semillas se consumen, pues las plantas no se van a desarrollar bien. Si no les agregamos correctamente los nutrientes y el agua, pues la planta no va a crecer lo mejor posible. Yo las estuve regando con solución nutritiva durante los primeros 2 meses de su cultivo, y como pudieron ver, creció rapidísimo. La solución nutritiva que usé eran de 1800 microsiemens, es decir, un poquito más que la que ocupamos para
para lechuga, y eso fue con lo que le estuve agregando. Si agregamos con una conductividad eléctrica más alta, pues lo que vamos a hacer es básicamente desperdiciar la solución nutritiva, porque la planta no necesita más que eso, es decir, un poquito menos que jitomate, un poquito más que lechuga, y así va a crecer perfectamente. Si las tienes en suelo, yo te recomendaría estarlas fertilizando con humus de lombriz, con humus de lombriz líquido, o con composta, o con el fertilizante orgánico que tú quieras, o inorgánico. De preferencia orgánico, porque el inorgánico tiene algunas cualidades que después voy a tratarlas en un video muy específico. Si son orgánicos, pues yo recomendaría estarlas fertilizando cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de la disponibilidad que tengas. Por ejemplo, si tienes humus de lombriz, yo recomendaría cada 2 semanas, porque es uno de los fertilizantes mucho más completos. En tanto que la composta o cualquier otro fertilizante que tarda un poquito más en degradarse, pues lo recomendable sería una vez por semana o una vez cada tercer día, y agregar cantidades pocas y no mezclarlo por completo con la tierra, es decir, colocarlo por encima para que cuando aportes el riego pues todos los nutrientes vayan bajando. Bueno, como puedes ver, este es el resultado que les mencionaba ya después de cómo es que van creciendo las plantas, cómo se van desarrollando. Estas son las plantas ya secas, ya con las semillas, con algunas de las semillas de algunas plantas ya desarrolladas. Y esta es una variedad que compré en una tienda que se dedica a vender este tipo de semillas, y esta semilla me la vendieron específicamente para flor de corte, es decir, tiene una apariencia más linda. Como pudieron notar, tiene más flores en un solo tallo. Por lo regular estas plantas solamente sacan una flor por tallo, pero como les decía, hay otras variedades y otros desarrollos de estas mismas que pueden generar o más flores en un mismo tallo, o pueden generar una flor más grande o una flor más pequeña, o colores un poquito más diversos. Pero bueno, esta es otra cosa que quería comentarles. Pueden notar cómo tenemos supuestamente semillas, pero que tienen, esto ya son un par que sí salieron, pero como pueden notar, la que les mostré en un principio está prácticamente hueca, es decir, solamente se encuentra la cascarita y la semilla que debería estar dentro no está. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, como les platicaba, en mi caso yo las tenía dentro del invernadero. Dentro del invernadero no tengo abejas, no tengo insectos polinizadores directos. Entonces, obviamente, al no haber una polinización de las flores, esto provoca que no se desarrollen las semillas. Es por eso que también les mencionan que es súper importante las abejas, que es súper importante para el medio ambiente, porque básicamente eso es una de las cosas que más hacen. Imagínense si tienen una flor. Vean la cantidad de semillas que tiene esta flor, y que no fueron polinizadas sus flores, pues no va a generar una sola semilla fértil. Es decir, todas esas semillas cuando caigan no van a generar ni una sola planta, porque no se polinizaban las flores y porque no generaron la semilla. Entonces esto es un problema que, si no cuidamos de las abejas, pues va a llegar a ser grandísimo si pensamos en toda la cantidad de plantas que tenemos, y que todas necesitan esto. Es decir, hasta los árboles frutales que tienen flores hermafroditas necesitan insectos polinizadores, y si bien el viento, las hormigas o incluso otros insectos también pueden hacer este mismo procedimiento, va a ser más complicado, porque las abejas y otros insectos voladores son mucho más eficientes para la polinización. Pero bueno, igual, si quieren saber un poquito más al respecto, lo pueden dejármelo en los comentarios y voy a tratar de hacer un video al respecto. Pero pues básicamente eso es todo. Como les decía, 3 meses, 4 meses en que desarrollen las semillas, y podemos hacer una resiembra. Y como les digo, va a haber alguna que otra que afortunadamente sí tiene semillas, pero la gran mayoría me estoy percatando de que están completamente vacías. Miren este caso, estoy abriendo la semilla y pues van a notar que pues prácticamente no tiene nada dentro. Pero bueno, básicamente esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad, y si no, pues al menos que te haya entretenido. Y pues yo te veré en estos próximos días en un siguiente video. Hasta luego.